Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Colosenses, capítulo 4 y versículo 14, donde dice: Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Comienza este versículo hablando de Lucas, que fue el médico personal de Pablo y también de sus amigos cercanos. Era un creyente gentil, como así dice Colosenses capítulo 4 y versículo 11, que acompañó con frecuencia a Pablo en sus viajes misioneros. De hecho, es muy probable que las continuas enfermedades de Pablo durante el primer viaje misionero fueran el motivo de la presencia de Lucas durante el segundo viaje. Y al igual que Pablo, era un hombre educado y además culto, como podemos constatar por la calidad literaria de su evangelio y del libro de Hechos en el idioma griego. Es indudable que sus conversaciones con Pablo resultarían muy, pero que muy estimulantes. Lucas es mencionado solo en otras dos ocasiones en el Nuevo Testamento y siempre se cita su nombre, como por ejemplo son en Filipenses y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Nótese que después de unirse a Pablo en su segundo viaje misionero, permaneció con él durante casi el resto de su vida. No conocemos con exactitud los antecedentes de Lucas, pero según Eusebio y Jerónimo, padres de la Iglesia, dicen que nació en Antioquía de Siria. Algunos han teorizado que Lucas fue hermano de Tito, que conoció a Pablo cuando era estudiante en Tarso y que era un esclavo liberado de la casa de Teófilo. Sin embargo, esta teoría no puede probarse. Repito, esta teoría no puede probarse, ya que Lucas era el prototipo del médico misionero. En el servicio al Señor no todos estamos llamados a tener el mismo nivel educativo. Y nótese que la obra de Dios también requiere especialistas. Por tanto, Lucas entregó su talento a Dios, renunciando a todo lo que podía ganar mediante la práctica de su oficio. A cambio, Dios le concedió el privilegio de escribir una parte considerable del Nuevo Testamento y de convertirse en el amado compañero del apóstol Pablo. La segunda parte de este versículo nos está hablando ahí de Demas. Demas es el último nombre incluido en la fotografía descrita por Pablo y que constituye la única mosca en el perfume. Había hecho un importante compromiso con la obra de Dios y estuvo con Pablo durante los 2 años de encarcelamiento. Pero, a diferencia de los otros colaboradores de Pablo, su futuro fue un futuro sombrío. Pablo relata la tragedia de la deserción de Demas en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículos 9 y 10, donde dice: Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y nótese que la vida cristiana no es tanto cómo se empieza, sino cómo se acaba. Muchos empiezan muy bien, incluso pueden ir a seminarios y compartir la palabra de Dios, pero lo importante es acabar en Cristo Jesús. Por eso vemos aquí este hombre que empezó en el Señor, pero dice la palabra de Dios que
amó al mundo, ya que la presión del mundo se volvió insoportable para demás, y al fin terminó abandonando a Pablo y también a su ministerio. Nótese que Jesús tuvo a su Judas y Pablo tuvo a su Demas, y cualquiera que haya estado en el ministerio el tiempo suficiente también habrá compartido esta desgarradora experiencia. Pero no obstante, esta situación no refleja la condición del ministerio de una persona. Es alentador, por otro lado, saber que hasta los líderes más prominentes que el mundo ha conocido fueron defraudados por otros hombres. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Pablo envía también saludos para la iglesia en la Odisea. Pero nótese que ya se ha considerado algo de la historia de la ciudad. Sin embargo, será bueno considerar nuevamente algunos datos para situar el entorno histórico-geográfico del versículo con mayor extensión, ya que la ciudad estaba situada a unos 16 kilómetros de Colosas. En la historia, aquella mujer Laodicea, en cuyo honor su esposo Antíoco II edificó la ciudad y le dio el nombre de ella, pero ella lo envenenaría más tarde a su marido. También durante los años 60 y 61 después de Cristo, fuertes movimientos símicos destruyeron esta ciudad de Laodicea. Sin embargo, Roma envió recursos financieros para reconstruirla, pero sin embargo, el carácter orgulloso de los laodicenses le llevó a renunciar a la ayuda de Roma, respondiendo a los emisarios romanos con la frase: «Soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad». Según la tradición, Epafras evangelizó las ciudades del valle del Lico en Frigia bajo la dirección de Pablo durante el tiempo del ministerio del apóstol en Éfeso, atribuyéndose la función de las iglesias en Colosas, Hierápolis y Laodicea. Nótese que Laodicea fue destruida totalmente más tarde por el guerrero asiático Termur en el año 1042. El saludo del apóstol Pablo va dirigido a quienes son hermanos y que están en la Odisea, es decir, a los cristianos que formaron la iglesia que había en aquella ciudad. Y parece ser que por aquellos días Pablo envió también una carta a la iglesia en la Odisea, que bien pudo haber sido la circular enviada a Éfeso. Pero sorprende que no se diga nada de la iglesia en Hierápolis, localidad también cercana tanto de Colosas como de Laodicea, y que fue fundada según la tradición por Epafras. Nótese que otro saludo va dirigido a Ninfas, pero, sin embargo, no se sabe nada sobre esta persona, que pudiera ser un hombre o una mujer. En algunos de los manuscritos, aunque en pocos de ellos, se lee ninfa, lo que sería una mujer, y no un hombre, como ocurrió con Lidia de Tiatira. No cabe duda que las mujeres tenían una gran importancia en la obra de fundación y desarrollo de las iglesias. Muchos nombres de mujeres se citan en los escritos de los apóstoles. También en casa de alguna de estas mujeres se reunía la iglesia o parte de ella para la oración, instrucción y culto. Y también en los primeros tiempos, la iglesia en Jerusalén usaba la casa de la madre de Juan Marcos para la oración, como así dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y versículo 12. Pero no puede determinarse si este hermano o hermana en donde se reunía la iglesia era de Laodicea o de Colosas, aunque tal vez fuese mejor considerarlo
como la de Laodicea, precisamente por su proximidad con el saludo que el apóstol dirige a esa iglesia. La iglesia primitiva, y nótese esto, se identificaba con la ciudad y no entendían de congregaciones independientes, como precisamente en los días de hoy. De la misma manera, eran consideradas también las casas, no como congregaciones individuales, sino como creyentes de la misma iglesia que se reunía en un determinado lugar. Por tanto, la iglesia en cada ciudad donde se ha establecido es una sola iglesia, puesto que Jesús no vino a establecer iglesias, sino a edificar la suya. Los creyentes pueden congregarse en distintos grupos en cada ciudad, que vienen a ser las casas de la iglesia en tiempos apostólicos. Y de ahí el concepto de iglesias independientes no esté en el Nuevo Testamento. Y esto debería reflexionar sobre el hecho en estos tiempos, en los cuales hay gran cantidad de denominaciones. Unas se creen más santas que otras y otras se creen con más conocimiento que otras, etcétera, etcétera. De manera que las llamadas iglesias locales no son independientes, sino individuales en el sentido de que pueden funcionar como una unidad, pero siempre debieran considerarse interrelacionadas con las otras que forman la Iglesia de Cristo en esa zona geográfica. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Las cartas apostólicas eran leídas en las congregaciones cuando se reunían para el culto. De esta manera, Pablo está aquí indicando a los colosenses que una vez que hayan leído su carta, que expresa la idea de leer en voz alta o leerla públicamente. Los problemas y las herejías eran comunes para las dos iglesias. Por tanto, las cartas harían bien tanto a los colosenses como a los de laodicenses. Y de la misma manera deberían ser intercambiadas, la de Laodicea con Colosas. Y otra vez se aprecia la interrelación de las iglesias en un determinado territorio. Y téngase en cuenta esto, y es que, frente al distanciamiento actual de muchas iglesias, las del Nuevo Testamento mantenían una estrecha relación en todos los ámbitos propios de la actividad eclesial. El distanciamiento actual se justifica muchas veces y se suele decir para protección de la doctrina. Sin embargo, las dificultades doctrinales, los profundos conflictos que sacudían las iglesias, las corrientes de herejías que procuraban infiltrarse en ellas, no eran motivo para limitar las relaciones entre ellas. Además, debe destacarse como la lectura bíblica, en este caso las epístolas, que comenzaban a circular, que acostumbraba a realizarse en el culto. Frente a las limitaciones actuales, no sólo de lectura, que ha desaparecido en muchas iglesias, sino también de exposición sistemática de la palabra, que está en triste retroceso en muchas congregaciones, Pablo establece como mandamiento apostólico la lectura bíblica en las iglesias y también como norma habitual en los creyentes, como queda demostrado precisamente en este versículo. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: Decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La epístola concluye:
antes de la bendición con una palabra de exhortación dirigida a alguien llamado Arquipo. No es Pablo que le escribe a él directamente, lo hace por medio de algunos de la iglesia o incluso de la iglesia entera. Era uno de los creyentes colosenses a quien Pablo llama compañero de milicia. Filemón, versículo 2. Y asociado en el saludo a Filemón y Apia, en la epístola en que el apóstol escribió a Filemón, hace suponer que bien podía tratarse de la familia del dueño de Onésimo y que Arquipo fuese hijo de Filemón o de Apia. Pero con todo, téngase en cuenta que son simples conjeturas, ya que la Biblia no lo declara abiertamente. Repito, son simples conjeturas y nada más. La exhortación personal se hace pública ante toda la iglesia. No debe entenderse como un reproche o una amonestación, sino como una palabra de estímulo y además de aliento para el ministerio que estaba realizando o que debería de realizar. Las palabras de Pablo a Arquipo comienzan con una palabra de atención. Cuando le dice, mira, también presta atención, en el sentido de considerar atentamente y de fijarse detenidamente en lo que demanda Pablo. Y la demanda se establece también de forma breve. Cuando le dice Pablo, mira que cumplas. Equivale a llevar a término, es decir, a realizar, a que no quede paralizado lo que empezó. En ese sentido, debía estar atento para llevar a cabo un determinado servicio. No se sabe realmente quién era Arquipo y tampoco se sabe qué ministerio tenía, ya que algunos se ha de suponer que asumió la labor pastoral y de consolidación de Epafras en las iglesias de Colosa, Laodicea e Hierápolis, pero no hay base bíblica alguna para afirmar tal cosa. Repito, no hay base bíblica para afirmar tal cosa. Y es muy probable que este ministerio, fuese el que fuese, le hubiera sido encomendado en presencia de la iglesia, que le reconocía y además le apoyaba en ese sentido. Y es también posible que Pablo estuviese apoyando la labor de un hombre joven en la iglesia, de modo que fuese aceptado y respetado por toda la congregación, algo semejante a lo que ocurría en relación con Timoteo, cuando le dice en la primera carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que es evidente que Arquipo debía ocuparse en el cumplimiento del ministerio encomendado. Continúa ahora con el versículo 18, el último ya de este capítulo y también de la epístola a los Colosenses, donde dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Era habitual que Pablo se identificase como autor del escrito dictado, con una frase autógrafa, como por ejemplo lo hiciera en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, y también en la primera carta a los Corintios, capítulo 16 y versículo 21. Y en el escrito a los Gálatas, posiblemente, la parte final, en donde había de grandes letras, sea equivalente a la gran extensión, puesto que la carta no debió haberla dictado, sino que la escribió de su propia mano, como dice precisamente Gálatas, capítulo 6, versículo 11, donde dice: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esas frases finales autotestifican al escrito como suyo, salido de su mente
y de su corazón. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 17, dice: La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Por tanto, esto evitaba la propagación de escritos falsificados que pudieran atribuirse y además circulasen como suyos, cosa que sin duda ocurrió en alguna ocasión. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y los versículos 1 y 2, dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por esa razón, tomando los instrumentos de escritura, el apóstol envía a los colosenses un saludo escrito por su propia mano. La carta que llevaba Tíquico, a quien acompañaba Onésimo, era un escrito del apóstol, al que debía darse lectura y que requería obediencia por la condición del que lo había dictado, ya que como tal debía ser considerados como palabra del Señor. La primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 37, dice: Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Luego del saludo, una última petición personal, cuando dice: Acordaos de mis prisiones. En su condición de prisionero, pide a los creyentes comunión con Él y además intercesión para Él. La identificación de los hermanos era un deseo permanente del apóstol, ya que el prisionero, por causa de Cristo, pide ocupar un lugar especial en el corazón de los colosenses. Si los creyentes se acordaban de él, se acordarían también de su condición. Por tanto, estarían intercediendo para que fuese liberado y pudiera seguir con la misión que el Señor le había encomendado y para la que fue llamado en el camino a Damasco. También es interesante apreciar la humildad de Pablo, que no pide para él, sino para que les ruega que se recuerden de sus prisiones. Así pues, no es tanto la persona, sino el prisionero de Cristo, lo que debe ocupar el recuerdo. Muchas tremendas experiencias suponía en aquel tiempo la condición de prisionero. Por ejemplo, pasar frío, limitaciones para predicar el Evangelio y sobre todo la tensión que humanamente suponía la espera para conocer la sentencia que el tribunal del César le impondría, que podría ser tanto favorable como desfavorable, en cuyo caso traería aparejado la sentencia de muerte a ser considerado como un sedicioso contra el emperador. En otras palabras, es como si el apóstol Pablo estuviese en los días de hoy en el corredor de la muerte. De manera que los colosenses, acordándose de sus prisiones, se acordarían también de interceder por él. Y finalmente está la despedida habitual de los escritos de Pablo, con la bendición para todos los lectores. Es una expresión lacónica, la más breve de todas las despedidas del apóstol, aunque en sí tiene el mismo contenido que las otras. Solo otras dos son también breves, como son, por ejemplo, la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 21, y la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 22. Pero nótese que aunque breve, es grande. Y voy concluyendo ya con esto. La gracia como don de Dios se comunica al creyente por Cristo Jesús. De ahí
que en algunas otras salutaciones se acompañe al mediador en la gracia, que es el Señor Jesucristo. Como ejemplo, podemos observar en Romanos capítulo 16 y versículo 24. Así que, la gracia, como expresión de amor divino y provisión para salvación, determinada en la eternidad, cuando se estableció el plan de redención. Nótese lo que dice la segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 9, donde dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia viene con Cristo y en Él. Juan, capítulo 1, versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nótese que esta gracia se otorga al hombre por el único mediador, que es también Jesucristo. La primera carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esta es la razón y causa fundamental de la salvación y por tanto también de seguridad, ya que Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, expresó plenamente la gracia al punto de cautivar a quienes estuvieron con Él. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia comunica el poder para la vida cristiana victoriosa. Amigo y amiga oyente, la gran promesa del escrito de Santiago dice en Santiago 4:6: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia sobreabundó para salvación, superando en todo la dimensión del pecado del hombre. Pero, para recibir la gracia de Dios, que es para salvación en Jesucristo, tanto el hombre como la mujer no pueden recibir la gracia divina siendo unos soberbios, unos ingratos, sino reconociendo que somos pecadores y además debemos de acercarnos a Dios, esto sí, con humildad. Por tanto, amigo y amiga oyente, ahora tú puedes acercarte a Dios y puedes hacerlo con humildad y en oración, para pedirle que te perdone por tus pecados. Para ello, si nunca has orado y le has pedido a Dios perdón por tus pecados, tú personalmente, pues ahora yo te animo a que tú ores conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Dios eterno, vengo delante de ti y me humillo porque me reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos. Recibo de tu parte la gracia de la salvación en Cristo Jesús y te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique
se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.